es explicar un poquito a ustedes qué es lo que nosotros pensamos sobre la perimplantitis, cuál es nuestra filosofía, qué hay que hacer con el tratamiento. Entonces, lo que siempre nosotros cuando vamos a una clínica, hablamos de... Espera un minutito que ahora no me pasa. Un minutito, ahí está. Bueno, cuando nosotros vamos a cursos de implantes, generalmente casi todos los cursos nos van a mostrar estas alternativas, ¿no? De estos casos que están muy bien hechos, perfectos. Acá estos dos dientes fueron repuestos básicamente con 2 implantes, habiendo trabajado especialmente en el tema de del manejo de los tejidos blandos y de los tejidos duros para poder lograr esta estabilidad del sistema. Entonces, vemos acá cómo está la encía, perfecto, la papila, cómo se ha reconstruido la papila, cómo están los implantes, cómo están los tejidos, ¿no es cierto? Y vemos los resultados. Si nosotros seguimos esperando, vemos cómo se mantiene estable el tejido óseo y vemos que a los 5 años se mantuvo estable. Y entonces eso es lo que uno quiere, es lo que uno busca desde el primer momento, cuando el paciente viene y les pregunta. Básicamente ustedes saben que los pacientes nos van a preguntar 2 cosas. Primero, cuánto me va a costar y después, cuánto me va a durar. Y entonces básicamente uno le explica un poquito cómo es y esto es lo que uno espera. Esta cortesía es del doctor Marco Encalada de Ecuador, que fue alumno mío y un gran amigo que me la ha prestado para la presentación. Muy bien. Ahora, resulta que después de un tiempo tenemos esto. Eso que nosotros habíamos programado, eso que nosotros habíamos querido que suceda, en muchos casos no sucede. Sucede esta situación, en la cual vemos que la encía está retraída, ¿no es cierto? Alcanzamos a ver la encía retraída, los problemas que tienen acá la encía, la mala colocación de los implantes, la retracción. Y tenemos esto. Entonces uno se pregunta, ¿estos implantes qué son? ¿Son éxitos? ¿Son fracasos? ¿Dónde entran dentro de la clasificación de éxito y fracaso esta situación de los implantes? Y entonces es ahí donde empezamos a pensar un poquito qué fue lo que pasó. ¿Por qué llegamos a esta situación? Y cuando nos planteamos esa duda, sucede que a veces decimos, socorro, tengo perimplantitis. Tengo perimplantitis, ¿qué hago con la perimplantitis? ¿Existe? ¿Cuál es su porcentaje? Y entonces, claro, uno está acostumbrado a ver casos importantes de mantenimiento y vemos que, por ejemplo, este resumen de más de 100 pacientes, de cada uno de los casos tiene más de 100 pacientes con más de 5 años, vemos que la perimplantitis presentaba una pérdida ósea de más de 2 milímetros en el 27% de los pacientes. En el 12.9% de los implantes, estamos hablando de 12.735 implantes y de 3.512 pacientes con un seguimiento de 6 a 7 años. Y si nosotros vamos a ver la profundidad y la pérdida de hueso que haya tenido más de 4 milímetros, nos estamos dando cuenta que el 15% de los pacientes y el 7% de los implantes. Entonces, claro, uno se pregunta, cuando uno empezó con los cursos, yo empecé a trabajar con implantes en 1989 y nos daban todos los cursos y nos decían que había un 98% de efectividad a largo plazo. Ahora, ¿qué consideramos salud? ¿Que esté el implante en boca o que el implante esté funcional estéticamente en boca y aceptable por parte del paciente? O sea que ahora los criterios de salud y enfermedad fueron cambiando. Y entonces ahora la exigencia que nosotros tenemos es cada vez mayor. Vemos entonces que la prevalencia de las enfermedades periimplantarias, este es un estudio del año 2016, vemos que la aparición de la periimplantitis ocurre tempranamente. En el 31% de los implantes ocurre a los 2 años, en el 47% de los implantes a los 3 años
y en el 73% de los implantes a los 5 años. Y entonces nosotros podemos ver que las formas moderadas y severas de la periimplantitis ocurren a los 15 o 20% de los individuos con diagnóstico de periimplantitis. Entonces, básicamente nos estamos dando cuenta cómo es la prevalencia de esta enfermedad. Y también que la pérdida ósea no va a seguir un patrón lineal, va a seguir un patrón muy irregular y que se ha encontrado en mayor frecuencia en los fumadores. Si nosotros empezamos a ver en Argentina, ustedes leyeron en mi introducción que hizo el doctor, que básicamente nosotros venimos de la periodoncia. Trabajamos dándole la carrera de especialización en implante, en periodoncia, en la Universidad Maimónides y ahora actualmente también en implantes. Y entonces hicimos una estadística y empezamos a evaluar de los pacientes que concurren a la universidad para ser atendidos en el servicio de periodoncia, el 28% eran pacientes que no tenían pérdida de inserción. O sea, que concurrían a la consulta simplemente, o no tan simplemente, pero por un tema estético, paraprotético, alargues de corona, preparación para que puedan hacer la reconstrucción protética, o en algunos casos con una gingivitis, o puede ser una gingivitis ulceronecrotizante, o alguna lesión inducida o no inducida por placa bacteriana. Luego el 57% de los pacientes vinieron con periodontitis leve y moderada. Y luego el 14% en pacientes con periodontitis grave. Muy bien, estos datos se concuerdan con cualquier estudio que haya de epidemiología de la enfermedad periodontal, que ven que básicamente el 14-15% de la población tenía este tipo de enfermedad. Ahora, cuando empezamos a evaluar a los pacientes, vemos que de los pacientes que habían venido con periodontitis leve o moderada, que era el 57%, un poquito más de la mitad, el 55%, no tenían implantes. El 10% tenían implantes sin ningún compromiso, o sea, implantes sanos, el 10%. Y el 35% tenían implantes comprometidos. O sea, que de los pacientes que tenían implantes y que tenían una periodontitis leve y moderada, el 74% de los implantes tenían un conflicto, tenían algún problema. Cuando hicimos lo mismo con periodontitis grave, vemos el 56% no tenían implantes, o sea, un porcentaje similar al que estamos viendo con el otro grupo. El 2%, solamente el 2%, tenían implantes que estuvieran sanos. Y el 42% tenían implantes que estaban comprometidos. O sea, que el 85.7% de los implantes colocados en boca estaban comprometidos periodontalmente. Esto nos abre un poquito la cabeza y nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque nosotros, básicamente, los que venimos de la periodoncia, yo siempre digo que a los implantes, la gente que empezó con los implantes a principios de siglo o a fines del año del 89, 90, como nosotros, que no existía como disciplina específica en la implantología, llegamos a la implantología desde la cirugía, desde la prótesis, desde la periodoncia. Entonces cada uno tiene su corazoncito en ese lado. Y entonces, bueno, nosotros empezamos a ver que en un momento, recuerdo cuando vino el auge de la implantología, en la fines de los 90, en que todo se solucionaba con implantes, me acuerdo que un colega me dice, a ustedes los periodoncistas se le acabó el curro, o el curro decimos en Argentina el negocio mal habido. Porque ahora en enfermedad periodontal sacamos los dientes y ponemos los implantes. Y ese concepto, desafortunadamente, por presiones comerciales, muchas veces cundió bastante y se empezaron a sacar dientes y poner implantes. Hasta que en un momento
se dieron cuenta que los implantes también tenían algún problema. Y entonces es ahí donde viene el quid de la cuestión. Ya resulta que ese implante, que era la panacea, que solucionaba todos los problemas, que solucionaba los problemas de los pacientes que perdían con los dientes por la enfermedad periodontal, empezaban a tener problemas. Y ahí nuevamente hay una revalorización de la periodoncia para la regeneración, para los manejos de tejidos blandos, para el tratamiento de esta entidad que es la periimplantitis. Fíjense que si nosotros vamos a PubMed para ver todos los trabajos que se han publicado con respecto a periimplantitis, buscando con palabra clave periimplantitis, vamos a ver que en los primeros 5 años, del 90 al 95, realmente fueron muy pocos los trabajos que se publicaron, menos de 50. Luego, en los próximos 5 años, esta barra va de 5 años, entonces fíjense que 80 empezó a subir del 2001 al 2005, de 2006 al 2010, del 2011 al 2014, fíjense el crecimiento que hubo. Y después acá dijimos, no vamos a hacerlo en 5 años porque si no se nos va de la pantalla la barra. Y empezamos a hacer año por año y ustedes van viendo cómo va ocurriendo el crecimiento de este tema. O sea que básicamente el problema de periimplantitis es un problema que nos concierne a todos. Y cuando en el año 90, fines de los 90, decían no hay caries ni enfermedad periodontal, nos estamos dando cuenta de los problemas que nosotros tenemos con las periimplantitis. Sí, y hay una cosa interesante, que es lo que ese es un trabajo de Journal of Periodontology del año 2016, que indica que las enfermedades periimplantarias son situaciones muy frecuentes halladas y no hay un protocolo terapéutico estándar, con lo cual no ha mostrado un resultado efectivo para la evaluación del tratamiento de la periimplantitis a largo plazo. Y este es el gran problema que se nos presenta. No hay un protocolo claro para el tratamiento de esta enfermedad. No hay estudios longitudinales que hayan mostrado una efectividad como los tenemos en periodoncia. Los trabajos longitudinales que hizo el grupo escandinavo de periodoncia en la década del 70-80 han demostrado a largo plazo la efectividad del tratamiento periodontal. Y entonces hemos elegido las mejores técnicas. Desafortunadamente en implante eso no lo hemos encontrado, no hay ningún estudio, o sea, mucho pasa un empirismo o pasa de, digamos, hacer una transferencia de lo que nosotros sabemos de los implantes, de la periodoncia a la implantología. Y entonces, si nosotros vamos a hacer la transferencia de todo lo que conocemos de periodoncia, toda nuestra experiencia de periodoncia, todas las evidencias científicas de periodoncia, lo vamos a tratar de transformar en implantología, vamos a empezar a conocer un poquito algunos temas que nos pueden tener en cuenta de qué analogías y qué diferencias hay para poder ver y pensar una estrategia válida para hacer un tratamiento que sea efectivo a la distancia. Y entonces vamos a hablar en primera parte de cómo es el ecosistema periimplantario, cómo se une la encía al implante y la característica de la superficie del implante. Luego vamos a hablar un poco de la etiopatogenia, las diferencias, vamos a hablar del diagnóstico y vamos a hablar del tratamiento. Entonces, la relación de la encía con el implante, esto es algo muy importante a tener en cuenta porque es, digamos, la característica que tiene el implante odontológico, a diferencia de un implante de cadera, cualquier otro implante, es que el implante de cadera está solo en el medio interno. No tiene expresión en el medio externo, no sale, está metido adentro en nuestras caderas o en el implante óseo, el implante por una fractura, un tornillo que pusimos en cualquier otro lugar. El implante odontológico tiene la característica que una parte está en el medio interno y otra parte está en el medio externo. Y básicamente esta unión
la unión entre la encía y el implante, es fundamental el sellado para evitar el pasaje de todo el medio interno, porque el medio externo, porque ustedes saben que la cavidad bucal es una cavidad que tiene una gran cantidad de bacterias. Y entonces la función en esta zona es que este epitelio de unión se pegue, se adhiera a la superficie del implante para evitar esto. Y entonces, si nosotros queremos comparar qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de esa interfase con la interfase con los implantes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder ver que hay, con respecto al diente, yo voy a tener un epitelio de unión más largo. Si comparamos con el diente aquí, un epitelio de unión que es más largo, que se une por el mismo mecanismo de mi desmosomal. El mecanismo es igual. El epitelio interno tiene la capacidad biológica de adherirse a cualquier superficie biocompatible. Entonces es capaz de unirse a la superficie del diente, es capaz de unirse a la superficie del esmalte, del cemento, de la dentina, de la superficie del implante, del titanio y hasta de una corona. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay luego? Luego vamos a observar más hacia apical, vamos a ver que acá tenemos una gran cantidad de fibras y fibras que están insertadas en el hueso, que es lo que estamos viendo aquí. En cambio acá vemos que las fibras son paralelas. Las fibras han mostrado que son paralelas o circunferenciales, que están rodeando como están abrazando, que también hay en el diente natural. Pero lo que no existen es fibras que estén insertadas abajo del epitelio de unión como existe en el diente. O sea que esto es una diferencia que después vamos a ver que tiene mucha importancia en la patogenia y eventualmente después en la alternativa terapéutica. Por el otro lado, también vamos a ver que el recorrido de los vasos es distinto. Nosotros tenemos el recorrido del vaso que viene por vestibular, un vaso que viene por el ligamento periodontal, acá hay una anastomosis. Acá, en cambio, nosotros vamos a tener un vaso que viene por esta zona. ¿Y por qué es importante el recorrido de los vasos? Porque el vaso lo que está haciendo es que el proceso, guiando el proceso inflamatorio. Porque ustedes saben que el proceso inflamatorio sigue siendo el camino de los vasos. Y entonces, de acuerdo al camino que tienen esos vasos, va a ser cómo va a evolucionar ese proceso inflamatorio. Muy bien. Y luego la disposición, como dijimos antes, de las fibras gingivales que se insertan al cemento, en este caso, y acá no están insertadas al cemento. Eso hace que, por ejemplo, cuando yo coloco la sonda en un diente natural, en el cual hay un proceso inflamatorio, la sonda, cuando la encía está sana, la sonda se le detiene en el epitelio de unión. Por eso no sangra. En el implante, cuando está sana, también se va a detener donde está el epitelio de unión. Obviamente, usando la presión adecuada. Ahora bien, cuando se produce un proceso inflamatorio, la sonda en un diente natural atraviesa el epitelio y se detiene la inserción de la primera fibra. ¿Qué pasa en los implantes cuando hay inflamación? Llega al tejido óseo. Entonces acá ya tenemos dos datos distintos que tenemos que evaluar, que lo vamos a ver cuando hagamos un diagnóstico. Y este diagnóstico nos va a permitir entender un poco cuál va a ser la terapia que nosotros vamos a implementar en este caso. Y entonces vamos a hablar del fenotipo perimplantario. Muchas veces se hablaba de biotipo. Todos hablamos biotipo grueso, biotipo fino, pero ahora eso ha cambiado el nombre y ahora lo llamamos fenotipo. No es biotipo, porque la definición de biotipo se define como un grupo de órganos y o tejidos que comparten el mismo genotipo. Y entonces el fenotipo es la morfología
observable por la interrelación del genotipo con su medio ambiente. O sea, que el fenotipo está marcado por el genotipo, o sea, la información genética que tiene ese tejido, más el medio ambiente donde se está desarrollando. Y entonces, nosotros cuando hablamos del fenotipo periimplantario, vamos a medir 4 elementos que son fundamentales. Uno es el ancho de la encía queratinizada. La encía queratinizada va desde un milímetro, desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. Ese es el ancho de encía queratinizada. Esa encía queratinizada generalmente está insertada al tejido óseo subyacente. Y en los dientes está insertada al tejido subyacente y además a la inserción del tejido conectivo, que está sobre el cemento. En cambio, en los implantes, la encía queratinizada está insertada solamente a nivel del tejido óseo. Vamos a ver el grosor de la mucosa, la altura del tejido supragingival y el espesor óseo. Entonces, la encía insertada, como dijimos, es la distancia entre el margen gingival y la línea mucogingival. Hay una alta evidencia que la escasez de encía insertada presenta riesgo de mucositis. Digamos, ¿cuál es el problema de la falta de encía insertada? La falta de encía insertada genera una situación que en salud se ha demostrado que no es importante. Yo puedo tener ausencia de encía insertada, pero si yo logro que el paciente esté perfectamente sano, o sea, que no haya bacterias, que no haya inflamación, la cantidad de encía insertada no me modifica el pronóstico. Esto es como el cinturón de seguridad del auto. ¿Para qué me sirve el cinturón de seguridad del auto? Si yo no tengo un accidente, el cinturón de seguridad no me sirvió para nada. Si no hubiera placas, si yo estuviera seguro de que está perfectamente, el paciente va a controlar perfectamente la placa en esa zona, cosa que realmente pocas veces ocurre, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio va a hacer que todo el proceso pueda avanzar mucho más rápido. Y entonces, de acuerdo a un estudio de Chan y otros colaboradores, como ven aquí abajo, se estableció que cuando el ancho o esa distancia de la encía insertada es de menos de 2 milímetros, se considera inadecuada, que hay un factor de riesgo importante. Si es más de 2, o sea, 3 o más milímetros, se considera que es adecuada. El otro tema es la dimensión horizontal del tejido periimplantario. Eso también es importante. Es este ancho, es la distancia que hay, el grosor que tiene esta encía, que es lo que estamos viendo acá. Uy, perdón, fuimos hacia atrás. Es el grosor que tiene la encía en esta zona. Y entonces, es la dimensión horizontal del tejido periimplantario. No existe un mínimo para mantener salud, pero sí para evitar la translucidez del pilar. O sea, cuando es de menos de 2 milímetros, tenemos un riesgo de translucidez del metal. Y cuando tenemos un grosor mayor, obviamente, vamos a poder trabajar mucho mejor. O sea, estamos hablando como un riesgo. Ahora, cuando se establece la enfermedad, la mucositis o la periimplantitis, obviamente la posibilidad de retracción de esa encía fina va a ser mucho mayor que de la encía más gruesa. Luego también tenemos que ver la altura del tejido supracrestal. El tejido supracrestal, como dice su nombre, es el que va desde la cresta hasta el margen gingival. Es la dimensión vertical del tejido blando que rodea el implante, desde el margen a la cresta. Es importante en la ubicación final de la cresta, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la creación del espacio biológico. Es desfavorable cuando esa distancia es menos de 3 milímetros, porque el organismo per se va a generar nuevamente esos 3 milímetros para generar el espacio biológico. Entonces,
Si yo voy a tener una mucosa muy lábil, muy fina, y yo coloco el tapón de cicatrización, o coloco el implante, el muñón del implante, voy a tener riesgo que si la distancia entre el margen y el hueso es menos de 2 milímetros, esa cresta ósea se va a reabsorber. Y eso es muy importante en zonas de alto requerimiento estético, en que la ubicación del margen gingival es fundamental para tener una alta estética en ese sector, como mostré en la primera diapositiva. Y obviamente el ancho del hueso. El ancho del hueso también es muy importante. Es la dimensión horizontal del hueso que soporta el implante. Hay un estudio en 32 centros distintos, o sea, multicéntricos, durante 8 meses que avalan la importancia de este ítem. Y encontraron que cuando ese hueso vestibular es desfavorable, hay mucho más, menos de 2 milímetros es desfavorable, hay mucho más riesgo de pérdida de ese hueso. Es por eso que muchas veces la cirugía de colocación del implante requiere también un injerto de tejidos óseos en esa zona para aumentar ese grosor. Y bueno, y entonces, si nosotros tomamos, perdón, anterior, si nosotros tomamos 2 de esos 4 parámetros, el hueso vestibular y la encía queratinizada, principalmente, vamos a poder establecer un riesgo que va desde un muy bajo riesgo, cuando tengo hueso vestibular grueso y buena encía queratinizada, a un muy alto riesgo cuando tengo poca encía insertada, poca encía queratinizada y un hueso vestibular muy finito. Entonces, todas estas cosas yo las tengo que evaluar cuando estoy viendo la relación que tiene los tejidos blandos con encía. El otro tema también que tenemos que ver es las características de la superficie de los implantes. Y al ver la característica de los implantes, tenemos que ver primero cómo es la macroestructura. Y lo que más nos interesa a nosotros, por la estabilidad del margen gingival, cómo es la macroestructura del cuello, de esta zona. Luego también vamos a ver la microestructura. Y por último, es importante conexión externa, interna, o plataforma normal o plataforma reducida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un estudio muy interesante, este estudio es de este año, del 2020, en el cual definió el cuello como la zona de 3 milímetros que va desde la plataforma hasta 3 milímetros hacia abajo. Perdón, como uso el mouse también a veces. Entonces, estableció que el cuello debe ser levemente convergente. Cuando nosotros tenemos un implante con un cuello divergente, como se ve en este esquema, el problema que establece este estudio es que genera mucha tensión a nivel de la cresta. Y si la cresta es muy finita, ¿no es cierto? Si la cresta es fina, esa tensión que yo genero en esa cresta va a producir una microfractura que va a tener como consecuencia la pérdida del tejido óseo en esa zona. Entonces, considera que el implante tiene que ser coherente con el ancho del implante, del cuello, o levemente convergente. Otro con respecto a la superficie del implante. Y acá también es un tema bastante controversial con respecto a la superficie del cuello del implante. Sabemos que para el tejido óseo lo mejor que puede existir es la superficie preparada, ¿no es cierto? Cualquier tipo de superficie, como sea preparada, que no sea pulida, es lo mejor porque favorece y, digamos, hace que sea mucho más rápido el proceso de osseointegración. Eso está clarísimo, demostrado. El problema pasa con el cuello. ¿Por qué pasa con el cuello? Porque muchas veces ese cuello queda al descubierto. Se reabsorbe el hueso, o porque pusimos el implante supraóseo, o porque hubo una pérdida de hueso para restablecer el espacio biológico, y me queda una superficie del implante rugosa
en contacto con el medio bucal, a través del surco. Se ha demostrado que con respecto a la acumulación bacteriana, una superficie rugosa, digamos, tiene un 25% más de bacterias que la que uno puede encontrar en una superficie lisa. Entonces, claro, acá ya tenemos una dualidad. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos implante de superficie lisa o implante con superficie rugosa? Y ahí viene, digamos, un dilema que tenemos grande. Ustedes saben, nosotros empezamos con el implante tradicional de Brånemark, en la década del 89, dije yo que empecé con el primer implante, y entonces en esa época el implante era pulido. Luego vinieron todos los estudios, distintas superficies de los implantes, como vimos en la diapositiva anterior, una preparación, primero aparecieron los aditivos, en los cuales le ponían hidroxiapatita o le ponían plasma spray, todo lo que buscaba era aumentar la superficie de contacto del implante con el hueso, o si no, los sustractivos, que eran una preparación o química o mecánica de la superficie para lograr esas rugosidades. Esas rugosidades favorecían la cicatrización ósea. Pero nada se estudiaba con respecto a los tejidos blandos. Entonces, ahí es donde viene la gran duda, la gran discusión que existe entre todos los que están estudiando el problema de la estabilidad del margen gingival. ¿Qué cuello? ¿Cómo tiene que ser la superficie del cuello? Y entonces la conclusión sería que en los pacientes en los cuales uno piensa que va a haber riesgo de que tenga algún problema en la mucosa periimplantaria, por ejemplo, pacientes con historia de enfermedad periodontal principalmente, pacientes fumadores que tienen mucho más riesgo de tener este tipo de lesiones, sugerirían algunos autores la colocación de implantes cuyo cuello tenga una exposición que sea pulido, o sea, esos 3 milímetros, digamos, desde la plataforma hacia apical, esos 3 milímetros sean pulidos. Luego, los otros, obviamente, con la superficie que nosotros elijamos. Y luego está el tema de la superficie, el contacto acá, el uso de hexágono externo y el uso de hexágono interno. Y básicamente en estos momentos la mayoría de la evidencia científica y de los que trabajan en el tema de implantes optan por el hexágono interno, porque la fuerza se reparte mucho más íntimamente, o sea, en una zona más interna del implante, evita o disminuye los micromovimientos entre el implante y el pilar protético, y entonces eso, al disminuir esos micromovimientos también va a generar menos problemas que pudieran llegar a producir un proceso inflamatorio. Y además tenemos la ventaja que permite que haya como un cuarto, un room, le dicen ellos en inglés, sobre el cual se pega el epitelio y se pone mucho más cerca del diente y más lejos del hueso, perdón, cerca del implante y más lejos del hueso. Por lo tanto, la mayoría de los investigadores y los clínicos están sugiriendo, y los estudios y la evidencia científica están sugiriendo el uso del hexágono interno y el uso de y el uso de la plataforma disminuida cuando el implante tiene al menos 4 milímetros 1 en la plataforma. Cuando el implante es más chico, ya eso se va a complicar un poquito más por los riesgos de fractura que pudiera haber. Pero básicamente esa es la idea que tiene este estudio, ¿no es cierto?, haciendo una revisión con respecto a la importancia que tiene el cuello en la estabilidad del margen gingival. Porque una de las cosas, uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos en este momento es lograr la estabilidad del margen gingival. Muy bien, vamos a ver la patogenia. Y sabemos lo que es el biofilm, ¿no es cierto? Es una palabra en la cual engloba lo que entramos antes a la periodoncia o a la odontología, le hablamos de la placa bacteriana, ahora quizás es un neologismo y hablamos de biofilm.
Yo siempre digo, en mi país, cuando yo era chico, me comía sándwich de pan flauta y ahora le decimos es una baguette. En el fondo es lo mismo. Para los investigadores sí hay una gran diferencia. En biofilm está mucho más organizado y nosotros cuando hablamos de placa bacteriana teníamos la imagen que eran bacterias que se iban pegando, primero los cocos, después sus amigos, los bacilos, las piroquetas, se iban pegando todos ellos a la superficie de forma desorganizada. Y le llamamos placa. En estos momentos se le llama biofilm porque se sabe que está mucho más organizada. Y entonces se estudió ese biofilm, se vio que en la cavidad bucal hay una gran cantidad de bacterias, distintos tipos de bacterias, y se estudian por cultivos, se estudian por PCR, de distintas formas, y saben que Soplaskis jaffa, en un momento los clasificaron los que vienen de la periodoncia en distintos colores, y que estaban las bacterias benéficas y las bacterias que eran las terroristas, digamos, las que eran realmente agresivas, que eran las gram negativas anaerobias. Entonces íbamos a tener, como vemos en el esquemita, unas bacterias que eran benéficas, que se necesitan, pero también venían las bacterias agresivas. Esas bacterias agresivas desencadenaban un fenómeno biológico inflamatorio que producía la pérdida del hueso que le estaba rodeando. Lo producía en los dientes. Y entonces empezaron a hablar si esa placa bacteriana o ese biofilm, para estar bien a la moda, era igual, y hay trabajos del año 2013 que dicen que es similar a la hallada en las periodontitis. Pero también encontraron, bueno, altas proporciones de PG, un trabajo más nuevo de Pearson, que las proporciones de porfiromonas gingivales, Tananea forcitus y estafilococosaurios eran mayores a las que encontrábamos. Algunos autores hablan de la presencia del agregobacter, pero hay pequeñas diferencias con respecto a la, digamos, a la colonización de las bacterias. Pero eso también se podría deber a que sobre la superficie que están colonizando no es la misma que la del diente, es otra superficie. Y si además tenemos levemente expuesto esa superficie rugosa, obviamente el medio ambiente donde van a colonizar esas bacterias va a ser distinto. Pero en líneas generales vamos a entender que las bacterias son las mismas. Sisman, ya en el 2001, fíjense, ya va a ser 20 años, recordó el trabajo de la gingivitis experimental en humanos, que había hecho el grupo de Loe en la década del 60, que es un estudio que hoy nos parece tan simple, pero que en ese momento ese estudio fue, digamos, uno de los más importantes, y si uno va a la bibliografía y ve cuáles son los estudios más importantes presentados, ¿no es cierto? Y los que tienen mayor referencia en todos los estudios, es el trabajo de gingivitis experimental en humanos, hecho por Loe. ¿En qué consistía? Era muy simple, era un trabajo bastante simple. Tomaba un estudiante de odontología, miraba cómo estaba la boca, lo ponían bien, en salud, les decía que esté 15 días sin cepillarse, le debía prometer una buena nota en el examen para que los alumnos aguanten los 15 días sin cepillarse, y ahí veía que se había desencadenado la inflamación de la encía. Y evaluaba las bacterias con una técnica de campo oscuro, no de cultivo. Luego les imponía que se vuelvan a cepillar, si querían aprobar la materia, se volvían a cepillar y volvía toda la normalidad. ¿Qué hizo Sisman? Hizo algo parecido. Tomó pacientes y que tenían un lateral sano, y o sea, un diente lateral de un lado y del otro lado un implante. Entonces había salud gingival y perimplantaria. 21 días sin higiene oral y entonces luego hizo las biopsias. Este es un trabajo que obviamente en estos momentos, por las regulaciones de investigación clínica, no se podría hacer sin justificar el porqué de esas biopsias. Pero en ese momento se hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Que había un infiltrado inflamatorio en cantidad y calidad sin diferencias estadísticamente significativas. La respuesta en el huésped, en la gingiva, fue mayor en la mucosa perimplantaria. Ahí ya estamos viendo algún cambio. Y ahora vamos a ver que hay un cambio importante. Acá estamos viendo, esto es en perros, en monos,
y entonces estamos viendo para hacer una enfermedad periodontal experimental, se le ponían unas ligaduras, ¿no es cierto? Y se permitía que se acumulen bacterias. Esto es a menos aumento y esto es a más aumento. Y estamos viendo cómo está el proceso inflamatorio aquí. Y fíjense que ese proceso inflamatorio está, digamos, como encapsulado en la zona más apical. O sea, acá estamos viendo el hueso y el proceso inflamatorio está por aquí. Si vamos a ver al implante, vamos a ver que el proceso inflamatorio ya llega e invade, o sea que no hay como una protección en esta zona. Por lo tanto, el avance va a ser distinto. Acá lo estamos viendo en otro estudio, en el cual se ve lo que estábamos hablando. Acá estamos viendo la placa bacteriana sobre la superficie del diente, el proceso inflamatorio y cómo entre el proceso inflamatorio y el hueso hay como un tejido conectivo. En cambio, acá estamos viendo que entre el proceso inflamatorio y el hueso no hay nada. Esto va a hacer que el proceso inflamatorio, el avance del proceso inflamatorio, la capacidad destructiva o la capacidad defensiva que pueda tener el implante para defenderse, vaya a ser distinto. Porque ya le falta la primera línea, que son esas primeras fibras que están ahí insertadas. Esto nos va a permitir entender algunas cosas. ¿Qué es lo que veíamos en la respuesta? Vamos a ver que hay gran cantidad de células plasmáticas y neutrófilos en el implante. La lepción no está encapsulada, como estamos viendo en este esquema, a diferencia de este esquema. Hay un avance rápido del proceso sobre los tejidos blandos y duros, y el infiltrado inflamatorio tiene una mayor extensión hacia apical. O sea, fíjense cómo está el avance del proceso inflamatorio. Y entonces podemos decir que se produce una ruptura del equilibrio del bioma huésped, porque aumenta la calidad o la cantidad de bacterias, cambia el medio ambiente que permite que esas bacterias se vayan reproduciendo más rápidamente. El pasaje de mucositis a periodontitis no está dilucidado. Nos pasa lo mismo que en periodoncia. Nosotros tenemos una gingivitis y si nosotros le preguntamos a cualquiera, a ver, ¿cuándo esa gingivitis va a evolucionar a periodontitis? ¿En qué casos? Al día de hoy, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, no podemos saberlo. De ahí viene nuestra responsabilidad de tener que tratar toda la gingivitis por los riesgos que pasen a periodontitis. Y entonces, acá el pasaje de mucositis, perdón, acá está, lo estoy leyendo, está equivocado, no es a periodontitis, sino a periimplantitis, tampoco está dilucidado. El comienzo de la periimplantitis puede ser en cualquier momento y el patrón de destrucción ósea no es lineal. Comparado con la periodontitis, la lesión inflamatoria es mayor. Hay fuerte evidencia de algunos factores de riesgo en su desarrollo. No hay evidencia de la pérdida ósea progresiva sin un proceso inflamatorio. O sea, muchas veces digan que, bueno, hay enfermedad periimplantaria, puede ser la oclusión. No hay evidencia. Para que haya un avance del proceso inflamatorio, una pérdida ósea, tiene que haber inflamación. Y entonces ahí viene el tema. Tenemos que buscar el factor que está produciendo la inflamación. El exceso de carga no está produciendo inflamación, eso lo sabemos de dientes. Si está produciendo alteración, si puede estar produciendo microfracturas a nivel de cervicales, y esas microfracturas pueden generar un nicho ecológico que permita el epitelio de unión que avance, puede generar un cambio que permita las bacterias, pero básicamente no hay razón para que las fuerzas excesivas puedan llegar a producir este problema. Pero acá también vamos a hablar de la superficie, de que estuvimos hablando antes del cuello. Y entonces fíjense que este es un trabajo, ¿no es cierto?, que quería evaluar la progresión de la periimplantitis experimental en implantes lisos y rugosos. ¿Qué es periimplantitis experimental? Es cuando yo coloco una ligadura para producir ese proceso inflamatorio. El animal, el perro, ¿no es cierto?, no hace periodontitis per se.
no hace periodontitis. Por la forma de los dientes, por la dieta, no hace periodontitis. Todos los trabajos experimentales de periodontitis en perros son periodontitis experimental. Tienen que producir esa periodontitis. En este caso, en los implantes pasa exactamente lo mismo. Entonces, se colocaron 4 implantes lisos, 4 implantes rugosos en mandíbulas de perros, 3 meses después de haber hecho la extracción. Cuando se perdió el 40% de hueso, se sacaron las ligaduras, en los dos grupos. Y a los 6 meses se hizo una biopsia. ¿Qué se encontró? Que en el momento que se sacaron las ligaduras, la pérdida de hueso en el grupo liso con respecto a la pérdida de hueso en el grupo rugoso era exactamente igual. No había diferencias. Ahora, cuando se sacó la ligadura, ahí sí ocurrió que donde era en el estado más rugoso, digamos, el proceso inflamatorio avanzó más rápido. O sea, que no tenían la pérdida de hueso, hay bacterias, inicialmente en la experimental era la misma. Pero cuando se liberó todo y ya se dejó una biología que funcione normal, veíamos que la pérdida de la superficie rugosa era distinta. Y esto nos lleva a ver esto. Fíjense que el patrón de destrucción en la zona periimplantaria, cuando tenemos implantes únicos, muchas veces vemos esto. Lo estamos viendo acá. No pasó nada aquí, pero sí vemos esto. Acá hay una pérdida que debía estar de antes, pero miren la pérdida de hueso. Acá lo mismo, hay una leve lesión de bifurcación, pero fíjense, y generalmente es así la pérdida. Toma vestibular, proximal, distal, y muy pocas veces toma palatino o lingual. Generalmente tiene este patrón de destrucción. Derks hizo otro estudio tratando de ver el patrón estimado de la pérdida ósea para cada implante, diagnosticando periodontitis moderada por 9 años. 105 casos. Y vio que la periimplantitis sigue un avance. Sigue. Muchas veces ustedes pueden ver, quienes están en la periodoncia, pacientes que vinieron a la consulta con problemas periodontales, leve, moderado tal vez, de golpe porque no vivían acá, no les interesaba, pensaba que el tratamiento era caro, alguna cosa, y no vinieron más. Después vinieron después de un tiempo. ¿Y qué pasó? Quizás seguían con el mismo tema, o la pérdida había sido muy leve. En cambio, parecen en los implantes, en la línea roja que ven aquí, lo está marcando, la pérdida ósea, cuando yo tengo una periimplantitis, se va aumentando. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y entonces, nosotros nos llegó este caso. Este caso nos llegó a ser consultado a la facultad, a la cátedra a la carrera de especialización, y uno veía esto y decía, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? Si uno mira, va a ver, estos implantes están bien, este implante está bien, este implante han perdido, este implante han perdido menos, este implante está bien, este implante, que eso también a veces uno lo ve en un diente, ¿no es cierto? Cuando está ferulizado, fíjense la pérdida que tuvo este implante, fíjense la respuesta inflamatoria que hay acá. Acá no hay respuesta inflamatoria. Acá perdió hueso y tiene poca encía insertada. Acá no perdió hueso y tiene poca encía insertada. Y entonces estas cosas son las que a uno lo vuelven un poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en algunos sitios sí, otros no? Tratando de evaluarlo. Es el implante, es la técnica. Entonces, buscando la bibliografía, hubo un meeting en el año agosto del 2014 en el cual era un brainstorm, o sea, una lluvia de ideas, empezaron a sentarse para ver, tratar de contestar estas preguntas que a todos nos vuelve. Y entonces decían, bueno, ¿siempre el inicial es las bacterias o hay casos previos que hacen que condicionen la superficie para que ocurra eso? Y bueno, y entonces ellos empezaron a estudiar, es un trabajo bastante interesante, que muchas veces eso tiene que ver
con incorrecto diagnóstico inicial, que se puso implantes en lugar donde no se podía poner implantes, se llevaron la tabla vestibular, por ejemplo, con una técnica quirúrgica inadecuada, y entonces el implante estaba sin tabla vestibular, y obviamente apenas venía un coco con algún amiguito, un vacilito, esto, ya automáticamente se producía algún problema, no había tabla vestibular. Muchas veces por biomateriales que se usaron, o se usaron incorrectamente, o no eran biomateriales correctos. Muchas veces tiene que ver con los implantes. Ustedes saben que la cantidad de implantes es infernal, la cantidad de implantes que se fabrican en nuestros países latinoamericanos por un problema de costos económicos, ¿no es cierto?, para competir. No sabemos muchas veces su calidad, no sabemos cómo prepararon la superficie, no sabemos muchas cosas, como también los biomateriales. Y entonces muchas veces el problema es que usó un implante que no estaba bien en condiciones o algún biomaterial, y eso fue la que produjo este problema, que tiene una manifestación de pérdida de hueso, por lo cual llamamos perimplantitis, por temas inherentes a la prótesis o un planeamiento biomecánico inadecuado. O sea, todas estas cosas uno las tiene que pensar. ¿Por qué? Para tratar de contestarte esa pregunta. Y entonces uno de los temas que un grupo en Argentina empezó a trabajar, y Mombelli también, es pensar que puede ser la biocorrosión que ocurre en los implantes. Esa biocorrosión que ocurre en los implantes produce una liberación de partículas de titanio por el desgaste mecánico. Se elimina la capa de óxido de titanio, ¿no es cierto? Es lo que se llama tribocorrosión. ¿La tribocorrosión qué es? Cuando yo tengo la prótesis y el pilar protético, este pequeño movimiento, micromovimiento que hace, ¿no es cierto?, que lo pueden ver en cualquier estudio que existe por mejor adaptación, un pequeño biomovimiento, eso produce una alteración en la superficie del titanio, del implante, que se llama tribocorrosión. Y esa tribocorrosión podría llegar a liberar titanio, partículas de titanio, algunos agentes químicos o el biofilm, que disminuye el pH, el potencial redox y la alta concentración de lipopolisacáridos. Biofilm con una sola L, perdón. Muy bien. ¿Cuál es la acción sobre los tejidos periimplantarios? Obviamente estamos elucubrando, tratando de buscar distintas respuestas a distintas preguntas que nosotros tenemos. Hay una acción proinflamatoria sobre los tejidos, sobre los osteoblastos, activa el sistema inmune. Hay una acción proinflamatoria sobre linfocitos y monocitos. Esto es de un trabajo de Mombelli en el COIR del 2018, si lo quieren buscar. Este es el trabajo que hace un grupo en Argentina, con el doctor Olmedo, con eso estamos trabajando, que presentó por citología exfoliativa en implantes, ¿no es cierto? O sea, tomaban por citología exfoliativa las células alrededor de implantes sanos que no tenían inflamación, las células, y de implantes que tenían inflamación, y veían que por citología exfoliativa en muchas de las células que estaban alrededor de implantes que tenían complicaciones, tenían partículas de titanio que podían ser debido a la corrosión. Por lo tanto, las conclusiones, y pongo un signo de pregunta bien grande, ¿no es cierto?, es que in vitro se demostró que hay un potencial efecto proinflamatorio. In vitro. Hay mayor cantidad de titanio en tejidos enfermos. Esto también se demostró en los implantes que están metidos en el hueso, o sea, en ortopedia. De ahí surgió la idea. El desgaste de los pilares y la corrosión más el medio ambiente facilitarían la liberación de las partículas de titanio. Pero existe una importante controversia con respecto a este tema. Bueno, pero esto lo quise decir como algo más que distintas cosas que tenemos que abrir nuestra mente y empezar a pensarla. Con respecto al diagnóstico, claro, nosotros vamos a tener bastantes dificultades para poder hacer ese diagnóstico. La colocación de la sonda,
¿no es cierto? Porque por la dirección nos incomoda ver la sonda, a veces no tenemos radiografías previas, entonces no sabemos cómo empezó, obviamente no podemos saber qué es lo que pasa, a veces la reproducción de las radiografías, no sabemos cómo está la tabla vestibular, ¿no es cierto? Y entonces estamos viendo estas cosas que también nos llaman la atención. ¿Qué culpa tiene este implante con respecto a este? ¿Por qué este hizo esa pérdida? ¿No es cierto? Los dos están tratando de hacer aquí una plataforma angostada. El implante parece ser la misma marca, lo debe haber colocado el mismo autor. Y entonces si lo colocó en el 2012 en esta forma, ¿por qué en el 2013 está así? No la puedo contestar. Bueno, estos son los parámetros que usamos para evaluar los implantes osseointegrados. El sondaje, la hemorragia, el sondaje, la supuración. Ustedes saben muchos que esto fue una reunión importante que hubo en noviembre del 2017 y que por primera vez se clasificó las enfermedades periodontales. Y las enfermedades periodontales por primera vez se habló de salud y se consideró salud ausencia de signos de inflamación, ausencia de hemorragia al sondaje. La profundidad del sondaje depende de la altura de la encía, según la ubicación del implante, y el tejido óseo debe estar al menos de 2 milímetros, más de 2 milímetros de la plataforma luego del remodelado inicial. La mucositis es la inflamación de la mucosa que rodea un implante sin pérdida de hueso. Es una disrupción del equilibrio mioma-huésped, siendo esta reversible. Y los signos de la inflamación son los mismos que podemos hablar de un diente natural. La perimplantitis es una condición patológica que ocurre alrededor de los implantes, caracterizada por una inflamación del tejido conectivo. Y los signos clínicos que todos también vamos a conocer. Muy bien. Lo hemos diagnosticado perimplantitis. Y sabemos entonces que la perimplantitis es una alteración del ecosistema perimplantario. Eso es en definitiva. Ahora que está de moda hablar de la ecología, bueno, debemos equilibrar ese ecosistema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conducta terapéutica seguimos? Cuando nosotros iniciamos, nosotros tenemos un grupo de trabajo dentro de la especialidad, que es para tratar las enfermedades perimplantarias, porque hemos visto la cantidad de gente, de pacientes que concurrían por problemas perimplantarios, quizás muchas veces estaban superando a los problemas dentarios, y entonces empezamos a buscar distintos estudios. Y nos resultó muy interesante un estudio de un odontólogo español, el doctor Linares, que presentó esta alternativa terapéutica. Nosotros le hicimos pequeñas modificaciones muy chiquitas con respecto a algunas cosas, pero básicamente la conducta terapéutica va a ser la siguiente. Primero, obviamente, controlar los factores de riesgo, los locales y los sistémicos. Los sistémicos hay que verlo como puede ser el tabaco, puede ser los hábitos de higiene oral, puede ser su conducta, puede ser un montón de cosas que ustedes ya conocen. Luego la instrucción de higiene oral, el debridamiento subgingival, la preparación de la superficie implantaria, colocación de un antimicrobiano local, medicación sistémica con signo de pregunta y después vamos a tratar de contestarla, gel de clorhexidina durante 2 o 3 semanas y luego un sondaje a las 8 semanas. Cuando vamos a ver los factores de riesgo locales, como yo dije anteriormente cuando hablé de etiología, fíjense que acá no estamos hablando de las bacterias, porque sabemos que nuestros amigos, coco, bacilos, estafilococo, treponema, son los causantes del proceso inflamatorio.
pero sí tenemos que ver, ¿no?, las cargas oclusales, la cantidad o no de encía insertada, el grosor de la encía, cuánto de hueso hay, qué accesibilidad hay para la higiene. Muchas veces no puede limpiar, se puso una prótesis de forma tal de que no puede limpiar. A veces por la presión de los pacientes para lograr estética, realizamos prótesis que estéticamente inicialmente están muy bien, pero es casi imposible limpiar esa zona. Y entonces el paciente será muy lindo, muy contento, con una buena sonrisa, que no tiene el agujero negro acá, que la encía está todo al mismo nivel, que los dientes están, pero en poco tiempo ya va a haber un blanqueo de la situación. Entonces muchas veces tenemos que soportar las presiones de los pacientes porque nos dicen, no, acá no me gusta, tengo... Y entonces metemos la prótesis más adentro, le damos una forma que no corresponde y eso va a eliminar o dificultar la higiene oral. Y entonces tenemos que nosotros generar condiciones para que pueda limpiar. La concentración de cargas, que tiene mucho que ver también con la adaptación de la supraestructura, ¿no es cierto? ¿Cómo adapta la supraestructura? Y una cosa muy importante también a tener en cuenta, y se ha encontrado en muchas situaciones, es el cemento que queda incluido cuando se cementa una corona sobre un pilar. Queda cemento incluido, y entonces ese cemento tiene un factor inflamatorio sobre los tejidos que lo están rodeando. Bueno, ¿cómo limpiar? Debridamiento subgingival. ¿Qué quiere decir esto? Ya estuvimos hablando de cómo se producía el proceso inflamatorio y que ese proceso inflamatorio producido por las bacterias que están acá, este proceso inflamatorio, no tiene un tejido gingival o fibras que lo estén limitando. O sea, y básicamente ese proceso inflamatorio tiene un largo de 1,8 milímetros hacia aquí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los que hicimos periodoncia hace muchos años, que éramos quizás adolescentes cuando el hombre llegó a la luna, ¿no es cierto? Hablamos de raspaje y curetaje. Era una palabra, raspaje y curetaje, porque debíamos raspar la superficie del cemento hasta dejarlo biológicamente aceptable y luego curetear los tejidos para sacar todo el tejido de granulación que teóricamente había en la pared blanda de la bolsa. Luego vinieron los trabajos de Baderstein y de todo ese grupo que mostró que con solo eliminar la superficie contaminada sobre el implante, automáticamente ese proceso inflamatorio se iba a reducir. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja que la recesión o la retracción gingival iba a ser menor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se pasó? ¿Qué es lo que hicimos? No raspábamos simplemente y entonces apareció el término raspaje y alisado. Raspar la superficie hasta crear una superficie biológicamente apta para la cicatrización y dejarla lo más lisito posible para evitar que Coco con sus amigos y sus bacterias se peguen a esa superficie. Y automáticamente el proceso inflamatorio revertía. En estos casos, como la superficie es muy difícil dejar una superficie lisa y pulida sobre un implante rugoso con las espiras al descubierto, entonces lo que hacemos es después, tomamos nuestra cureta, la damos vuelta, ponemos el filo contra el tejido blando y tratamos de curetear perfectamente esa superficie. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer como en la superficie expuesta? Van a leer muchas cosas. ¿Qué hago? Uno, que esto me deja más rugoso, que esto me deja menos, que el ultrasonido sirve, que el láser sirve, que el ultrasonido no sirve, que yo lo pulo con esto, que yo lo pulo con lo otro, que voy a usar curetas metálicas, que no voy a usar curetas metálicas, que voy a usar el aire abrasivo, que el aire abrasivo dispersa todo. Ahora con el tema del COVID, el aire abrasivo pobre quedó fuera, como está quedando fuera el ultrasonido, está quedando fuera la turbina y un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a hacer cargo de eso. Pero existieron distintas alternativas para limpiar. Vamos a limpiar con lo que nosotros consideramos que en nuestras manos sea lo más efectivo. En un momento, si ustedes me hubieran escuchado hace unos años hablar sobre
este tema, le hubiera dicho, no usar ultrasonido. Hoy les digo, podemos usar ultrasonido. Podemos usar ultrasonido con cualquier tipo de punto. Se ha demostrado de que realmente eso que se hablaba de la contaminación de esto en la superficie del implante con el ultrasonido no existe. O sea, para preparar la superficie implantaria expuesta vamos a usar lo que nosotros consideremos que es necesario para limpiarla lo más profundamente que se pueda de acuerdo a la superficie. Sí vamos a colocar algún antimicrobiano local. ¿Para qué? Y para tratar de llegar a las bacterias que no pudimos eliminar ni con el curetaje ni con la preparación de la superficie perimplantaria, claro, porque es una superficie tan irregular que entonces vamos a tratar de, si no las pude eliminar mecánicamente, las vamos a eliminar químicamente. Y entonces podemos usar distintos antisépticos: clorexidina, solución salina, hipoclorito de sodio, iodopovidona, peróxido de oxígeno, antibióticos. Nosotros lo que estamos usando ahora es iodopovidona al 10%. ¿Cómo lo usamos? Porque hay una cosa que tiene que ver con la sustantividad, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que, vamos a las irrigaciones, cuando yo irrigo, coloco con una jeringa, coloco algún antiséptico, la media de un agente irritante es de 1 minuto. Puede usarse cualquier antiséptico que tenga efectividad al ser usado subgingivalmente. El tema es que la rotación del fluido es 40 veces por hora. O sea, yo pongo y estar 1 minuto irrigando, recién pasaron 5 segundos, y ya todo estaba mirando, uy, ¿qué hace esto? Imagínense 1 minuto con cada uno de los sitios irrigando. Es bastante complejo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es colocando tiritas, ¿no es cierto?, hechas como las tiras para separar, embebidas en iodopovidona, colocadas en la zona, en el surco, y los dejamos más o menos 2 o 3 minutos, y luego los sacamos. Si me preguntan evidencia científica, trabajo científico que pudiera haber sobre este tema, no hay. No tenemos todavía. Tenemos inspecciones clínicas, ¿no es cierto? Siempre digo que cuando la evidencia científica no alcanza, la experiencia clínica juega un gran valor. No hay ninguna experiencia científica que hemos leído hasta ahora de esta alternativa, pero es la que hemos encontrado, que es la que más nos gusta. No sabemos si después, la próxima vez que nos veamos, les tengan que decir otra cosa. Yo simplemente le estoy transmitiendo lo que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, y si no, están los sistemas de liberación controlada. Los sistemas de liberación controlada son sistemas en los cuales los antimicrobianos están en un excipiente que se introduce en la bolsa y lo libera. Ustedes saben que teníamos el Arestin, Periochip, Atridox, ¿no es cierto? Todos estos, cada uno era distinto, ¿no es cierto? Uno eran fibras de tetraciclina, otro era un gel con metronidazol, otro era un gel de minociclina, otro era chip de clorexidina, otros eran microgránulos de doxiciclina. O sea, hay distintas alternativas. Desafortunadamente, al menos en la Argentina, no tenemos estas alternativas por una cuestión de costos, una cuestión de precios. Han llegado y se han ido del mercado, no han mostrado efectividad, porque claro, el uso no es muy grande de eso, entonces ha dejado de usarse en cierta forma. Nosotros hemos desarrollado, y esto sí tiene un trabajo importante, lo pueden buscar en el Acta Odontológica Latinoamericano, que es este, en el cual en dientes hemos aplicado granos de minociclina, compramos el minocin, que era una droga, los abrimos y tienen gránulos como se ven acá. Estos gránulos nosotros los tocamos con una sonda y por tensión superficial los vamos poniendo en el surco, 5 o 6 gránulos, cuando los surcos son profundos, obviamente, y nos permiten la entrada de ese antiséptico. Y entonces realmente hemos tenido en periodoncia unos resultados bastante buenos, bastante aceptables, ¿no es cierto?
Y entonces acá estamos viendo en implantes, hemos hecho trasladado lo que vimos en dientes naturales a implantes, y este fue el resultado que nosotros hemos encontrado. Les repito, es un trabajo empírico, es una presentación de casos, no hemos hecho todavía, ahora sí lo estamos haciendo, pero no hemos hecho la evaluación de los casos en forma, un trabajo controlado. Pero es una alternativa que yo les quiero transmitir, que en dientes sí lo hemos hecho y han dado buen resultado. Luego viene el tema de la medicación sistémica. ¿Qué hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy algún antimicrobiano o no le doy antimicrobiano? Y entonces, ¿por qué sería el antibiótico? Y acá hay un trabajo de Saglie, del Journal of Periodontology del año 63, fíjense cuántos años tiene este trabajo, en el cual él encontró la presencia de filamentos que han entrado en el organismo. Han entrado en el organismo. O sea, que hay una invasión bacteriana. Lisgarden ya había encontrado antes, en el principio del 60, ¿no?, que pasaba esto en Lagún. Por eso en Lagún automáticamente estaba indicada la medicación con antibióticos. Ustedes recuerdan que en Lagún, cuando Lagún es grave, se da antibióticos sistemáticamente. Bueno, acá este trabajo ha encontrado la presencia de microorganismos infiltrados dentro del tejido conectivo. Y si básicamente, si nosotros pudimos con la cureta eliminar todo, no necesitaríamos el dar antimicrobiano. Pero en ciertas circunstancias lo vamos a dar porque trata de reservorios potenciales, afecta a los microorganismos invasivos, me permite tratar simultáneamente muchos sitios. Entonces, si yo tuviera 7 sitios y tendría que irrigar 1 minuto cada sitio, ya tendría como 7 minutos estar ahí. En cambio, y esto va a tener menor costo. Hay muchas drogas disponibles y llega al tejido, o sea, llega al tejido por otra vía. No llega por la vía externa, como podía ser por aquí, sino que llega por los vasos a esta zona. Pero tiene 2 problemas. Uno es más riesgoso y tiene efectos adversos, y el otro es cuánto es el cumplimiento, la adhesión del paciente a lo que nosotros le estamos diciendo. Antonio Linares ha presentado en el año 19 en el YOMI este trabajo en el cual evaluó clínica y radiográficamente durante 54 meses en 18 pacientes que tenían lesiones importantes verticales, le dio una profilaxis de una sesión y metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días, y tuvo un muy buen resultado. Les aconsejo leer este trabajo porque es muy interesante, y disminuyó la profundidad del sondaje de 4.5 más menos 1.3. Y si uno va a la bibliografía, hay otros autores que podrían indicar otro tipo de posología, otro tipo. Pero básicamente uno puede decidir en qué momento quiere darle un implante, quiere darle antibiótico a los pacientes. El uso de antibióticos debe ser evaluado individualmente y se debe considerar extensión y severidad. Vamos a evaluarlo a las 8 semanas. En las 8 semanas vamos a ver cómo está la disminución del sondaje y la ausencia de sangrado. Entonces estamos viendo un pre y un post. Si nosotros vemos unas revisiones sistemáticas en el tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis, hubo distintos tratamientos, se evaluaron a 3 y 6 meses, y realmente no han mostrado, salvo 2 trabajos del mismo autor, del 2011, mostró que cuando era de más de 6 milímetros, una marcada disminución de la profundidad del sondaje. Pero realmente no sabemos bien la predictibilidad. Es una alternativa que estamos trabajando, pero muchas veces esto nos mostró efectividad, en otros casos no. Entonces, si queremos hacer un resumen, podemos decir que la mayoría de los estudios evaluaron profundidad del sondaje o nivel de inserción, pero no tasa de éxito supervivencia.
Cuando la pérdida ósea es mayor de 5 milímetros, las terapias no quirúrgicas mostraron menor efectividad que la quirúrgica en estudios de 3 años. Pero lo que sí sabemos que los tratamientos no quirúrgicos deben siempre preceder a la terapia quirúrgica. Vamos a saltear esto. Si al hacer la evaluación 8 semanas luego de la terapia no quirúrgica continuamos con signos clínicos de inflamación, debemos realizar la técnica quirúrgica. Vamos a la cirugía. ¿Cuál es la conducta terapéutica en los implantes? Y nuevamente nuestra cabeza va a ir al tema de la periodoncia. Y vamos a tener cirugías resectivas, cirugías de exceso, cirugía regenerativa. En dientes le decimos extracción, en implantes le decimos explantación. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes para ver qué pérdida, qué tratamiento le voy a hacer? Voy a hacer resectivo, reparativo, regenerativo. Y nos vamos a basar en la superficie del implante y en el tipo de defecto. Habíamos hablado de las distintas superficies de los implantes. ¿No es cierto? Acá tenemos distintas superficies de los implantes. ¿Cómo podemos detoxificar esa superficie de los implantes? Lo podemos hacer de forma mecánica, de forma física o de forma química. Forma mecánica tenemos aire abrasivo, implantoplastía, curetas metálicas, curetas no metálicas, sistemas rotatorios, ultrasonidos. Física, el láser, la fotodinamia. Y química tenemos todo esto. Fíjense la cantidad de alternativas terapéuticas. Algunas mezclan una con la otra. Eso es lo que no hizo todavía. No nos permitió saber cuál es la que realmente es efectiva. ¿No es cierto? Y entonces, ahí venimos a uno de los grandes problemas. Nosotros estudiamos un poquito los sistemas rotatorios. Este es un trabajo que hicimos con la doctora Alicia Molinari, que es de Uruguay, Jennifer Alberiti y Andrea Kaplan, que es la titular de materiales dentales, en la Universidad de Maimonides y en la Universidad de Buenos Aires. Evaluamos la rugosidad de la superficie implantaria e implantoplastía en vivo, o sea, tomamos, como dice acá, unas pequeñas superficies de implantes que nos habían facilitado para hacer los estudios, unas láminas de titanio preparadas por una empresa que prepara implantes para comerciales, con la misma preparación de la superficie, y le hicimos distintos tipos de preparación. Hicimos 4 grupos, a cada uno le íbamos agregando uno. Primero empezamos con diamante grueso, luego veníamos diamante más fino, que era en este. Luego al otro grupo le agregábamos gomas, una goma siliconada. Después al último grupo, le agregamos además 12 filos. O sea, fuimos pasando por todos los otros alternativas terapéuticas para ver cuál nos dejaba mejor superficie. Y los resultados, dentro de las limitaciones, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. O sea, que lo que nosotros medíamos, la variable que medíamos, era si había diferencia en la superficie, si alguna superficie quedaba mejor que otra, no han mostrado diferencia. Por el otro lado, agarramos la química. Vamos a buscar alguna de la química. Y dentro de la química decidimos estudiar el ETA. Ustedes saben que el ETA es un quelante, que se usa mucho en endodoncia. Bueno, nosotros empezamos a usar esto. Entonces, con el grupo de la Cátedra de Anatomía Patológica en la Universidad de Buenos Aires y nosotros de la Universidad Maimónides, evaluamos histológica, histométricamente la reparación ósea ante implantes de titanio tratada con ETAL 24. Tomamos unas laminillas que fueron preparadas ad hoc, como decimos ahora, sobre ratas, 10 ratas. Entonces tomamos las laminillas, primero tomamos implantes comerciales, a uno le pusimos ETA 24 y al otro no le pusimos nada, los lavamos, los pusimos a microscopio electrónico, ¿no?, para poder observar si había diferenciaciones macroscópicas en la superficie por el agregado del ETA. Ese trabajo demostró que no. La superficie sobre el implante observada con microscopio electrónico,
usando el ETA no la modificó. Con lo cual, quería decirle que era algo positivo. Ni mejor ni peor, positivo, no la modificó. ¿Sí? Luego tomamos unas laminillas y en la cátedra de anatomía patológica se colocaron esas laminitas en las tibias de ratas. Wistor. No lo hice yo, lo hizo gente que está. Las colocó ahí, unas laminillas solamente se tomaba la laminilla, las dos estaban estériles, una le poníamos solución fisiológica para lavarla, la otra le poníamos el ETA al 24 durante un minuto, no me recuerdo bien, ahora si quieren, bueno, durante un minuto, muy bien. Luego se colocaron en la tibia de la rata y los resultados fueron que al estudiar por este sistema EDAX, que me permite estudiar los elementos que hubiera en cada uno, vieron que nosotros teníamos carbono, aluminio, titanio. Cuando le pusimos ETA, además del carbono, teníamos oxígeno, aluminio y titanio. Teníamos un poco más de oxígeno. No había ningún elemento que pudiera contaminar esa superficie. Al colocarlo en la rata, para ver cómo se producía sobre la superficie preparada del implante y qué función cumplía sobre el hueso de la rata, vemos que no había diferencias importantes. O sea que realmente el ETA no produciría, como dijo, los resultados obtenidos en el momento utilizado sugieren que el tratamiento con ETA no mejora la osseointegración en el tiempo experimental evaluado. Esto podría deberse a las modificaciones que reportamos previamente. Bueno, o sea, no mejora, ahora no empeora. O sea, la superficie del implante tratada con ETA teóricamente no produce osseointegración. Lo que buscamos no es que produzca osseointegración, lo que buscamos era que eso sea importante para evaluar, eliminar las bacterias. Entonces ahora el protocolo que estamos tratando de ver, que se nos complica un poco, es estudiar sobre esa superficie, qué función cumple sobre esa superficie de implante contaminado con bacterias gram negativas. De ahí viene el problema del cultivo de las bacterias gram negativas. Muy bien. Bueno, y ya vamos a hablar un poquito de cirugía y ya vamos a ir terminando. Habíamos hablado de la superficie del implante y la importancia de la decontaminación de la superficie y muy rápidamente vamos a hablar del tipo de defecto. Y en líneas generales nosotros sabemos que cuando el defecto es un defecto angulado, ¿no es cierto?, cuyo ángulo no supera los 60 grados, yo puedo intentar acá una regeneración. ¿Por qué? Porque tengo una cavidad que me va a dar la estabilidad al injerto que estoy colocando. Cuando vengo acá vamos a tener que hacer una técnica resectiva. Y entonces, nosotros nos vamos a encontrar generalmente con estas situaciones. Una es dehiscencia, solamente perdido el hueso vestibular, nada más. No hay hueso en proximal, está todo perfecto. Esto no sabemos si tuvo que ver con un problema técnico cuando se puso el implante, que se llevó en la tabla vestibular, pero esta es una situación. Permitió el acúmulo de bacterias y entonces tenemos esta situación. Hemos perdido algo de hueso en las caras proximales, pero tengo suficiente accesibilidad para poder limpiar esto. Se ha perdido hueso vestibular y proximal y llega lingual, pero mantengo todavía la tabla lingual. Este es uno de los casos más comunes que nosotros podemos encontrar en esta situación. Hemos perdido todo el hueso proximal, pero tenemos más hueso proximal, vestibular y lingual. Esto tiene una gran ventaja y un gran inconveniente. La gran ventaja es que tiene mucha capacidad de regeneración. ¿Por qué le digo? Porque va a tener muchas paredes óseas que van a llevar células. Y ese hueso que yo pueda poner acá, aunque ponga una membrana, va a estar perfectamente protegido. ¿Por qué? Por todas las estructuras que lo están rodeando. Tiene un gran inconveniente.
la dificultad técnica para poder decontaminar esa superficie. Y la otra situación es esta, que es la bastante más comprometida, que es en la cual yo he perdido las paredes proximales, la pared vestibular y la pared lingual. Esta es una situación bastante comprometida que no tengo técnicas que yo pueda pensar para solucionar este problema. Y otro es la famosa pérdida ósea vertical. Cada esta situación me va a llevar a una alternativa terapéutica. Estas tres situaciones iniciales, tengo que debridar el defecto, acá va a ser muy fácil, casi no tengo que debridarlo, acá un poquito más complicado, acá sí se me va a complicar cómo limpiar perfectamente esta superficie, aquí adentro, cómo entrar con la cureta, necesito las curetas Minifire para poder entrar, poder decontaminar, poder limpiar totalmente esa superficie. La decontaminación, en las tres es lo mismo, tengo que elegir algo, ¿en qué lo voy a decontaminar? Hay muchas cosas en el mercado, cada uno le funciona de alguna forma. Si uno va a buscar la evidencia científica, no hay ninguna evidencia científica clara de qué método es más efectivo para decontaminar. Algunos mostraron que es efectivo el agua oxigenada con clorexidina, otro clorexidina solo, otro iodopovidona. Cada uno ha mostrado distintas alternativas. Si yo tengo la seguridad que pude decontaminar y debridar bien el defecto, voy a poder intentar una regeneración con un injerto óseo. Acá sí tengo que poner un injerto óseo y después una membrana que contenga este defecto, el hueso que puse aquí arriba, una membrana que la contenga. En estas situaciones voy a generar un injerto también y una membrana. Y la contención va a estar dada por la membrana y por el hueso proximal. Acá lo mismo. Y luego voy a poner el colgajo reposicionado, o sea, en la misma posición en la que estaba. Esto ya tengo que lo mismo, debridar el defecto, decontaminarlo, lo mismo que acá, los mismos problemas, y acá a veces no es necesario poner una membrana con solo cerrar el defecto, ya de acuerdo al tamaño, el gap o la brecha que hubiera acá, sería una técnica efectiva. Luego acá sí ya se nos complica, acá más que nada tenemos que usar toda nuestra técnica, toda nuestra inteligencia, y también rezarle un poquito a Santa Polonia, que es la diosa, digamos, de los odontólogos, la protectora de los odontólogos. Entonces, porque realmente es bastante complicado. Idealmente sería la extracción, la explantación, hablando en términos más lógicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la explantación? Yo no sé si a ustedes les pasó muchas veces, a mí sí, cuando viene un paciente el cual tiene que sacarle un diente natural, aunque sea un incisivo central, le dice, uy, doctor, en serio, no hay forma. No, hay que sacarlo. Bueno, está bien. Cuando tiene que sacarle un implante, lo que primero dice, con lo que me costó. O sea, es muy difícil decirle a un paciente, bueno, acá sacamos este implante, sacamos esto y ponemos esto. Y es algo que tenemos que ver. O sea, evaluar la extracción, la explantación de un implante a veces es muy difícil el manejo con el paciente. Entonces acá vamos a evaluar estética, primero. Si hay un compromiso estético, obviamente tenemos dos opciones. O intentar este tratamiento, el cual no es muy efectivo, o directamente la explantación, regeneración y colocación de un nuevo implante. No tendríamos otra opción. Si vamos a evaluar estética y no hay problemas estéticos importantes, entonces ahí vamos a ir a la implantoplastía. Y la implantoplastía y remodelado y colgajo desplazado apical y dejar expuesto esa superficie del implante. Estas son alternativas terapéuticas. Le vuelvo a repetir, no hay aún una evidencia científica que avale todo esto. Me fui para atrás, perdón. Acá estamos viendo el tratamiento de un épulis inflamatorio, un granuloma inflamatorio. Otra alternativa. Y en este caso es una paciente que tenía 75 años, estaba con esta situación. Esto es lo que estamos logrando hasta ahora, con una terapia básica.
obviamente el implante este lo perdió, obviamente la situación, pero bueno, es una paciente que tiene 80 años, la única solución sería creo que desdentar, hacer todo, entonces vamos a tratar de mantenerla lo mayor tiempo posible que podamos en esta situación. Distintos otros casos, obviamente estos son los casos que nos han funcionado bien, hay casos que no nos funcionaron y a veces no sabemos por qué uno funcionó bien y el otro no funcionó bien. Y esto, por último, les quiero decir que una vez tuve este caso. Este caso era un implante que había puesto yo en una paciente que era, digamos, tenía una agenesia de un premolar, o sea, todo a favor tenía. Tenía un solo inconveniente, era médica. Y como siempre, cuando uno atiende a familiares o médicos o a alguien que está en salud, vamos a tener complicaciones. Bueno, resulta que un tiempo me aparece esto. Aparece esta situación. Entonces, claro, nosotros todos hacemos analogía con lo que pasa con los dientes naturales. Estoy mirando la hora, por eso. ¿Qué pasa con los elementos naturales, con los dientes naturales? ¿Qué es lo que haríamos acá? Un tratamiento de conducto, solucionamos el problema, se pone un diente natural. Bueno, no era un diente natural. Cuando se lo mandé al endodoncista me dijo, no, no se puede. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Sin saber por qué, levantamos un colgajo, limpié todo el defecto. Tuve este resultado. Como no sabía por qué se había producido, tampoco supe por qué se curó. ¿Y por qué lo muestro? Porque una vez lo mostré en un caso y un colega me dice, un colega muy reputado aquí en Argentina, el doctor Bekele, me dice, yo tuve un caso igual. Y ahí hablando todo. Y a tiempo después, surgió este trabajo, ¿no es cierto?, en el 2016, el cual hablo de periimplantitis retrógrada. Y entonces a partir de ahí vemos que hay otra alternativa, esta periodontitis retrógrada, en lo cual la tratamos. Bueno, fundamental entonces la terapia de mantenimiento. Fíjense acá, es un estudio a 10 años de Rocuso, en el cual vemos en pacientes sanos enfermedad periodontal y enfermedad periodontal avanzada, qué pasa cuando concurre a los controles y qué pasa cuando no concurren los controles. Fíjense, no concurrió a los controles, hoy un 50% de implantes con pérdida ósea, y cuando concurrió 3.8%, cuando no concurrió a los controles 85% y cuando concurrió a los controles un 10% en 100 pacientes. Por lo tanto, debemos entender la importancia. Resumiendo entonces, y ya están terminando, los que están cansados, creo que uno no sabe si hay alguien atrás de esta cámara o me quedé solo hablando, pero bueno, no importa, uno aspira a que alguien esté escuchando más. Muy bien, vamos a hacer un algoritmo. Vieron que ahora están de moda los algoritmos. Bueno, vamos a hacer un algoritmo que nos pueda servir un poquito. Sin inflamación, no hay hemorragia, no hay profundidad del sondaje, vamos a la técnica de mantenimiento tradicional. Hay inflamación, sangrado al sondaje. Vamos a evaluar la movilidad y tenemos dos temas. Una es la movilidad, puede ser el pilar, se mueve la corona y el pilar protético. Al moverse produce inflamación. Y entonces muchas veces nos engaña. Es el pilar, ajustamos. Si es el implante, obviamente no tenemos opción, hay que hacer la extracción. Vamos a tener, hay inflamación. Vamos a evaluar si hay pérdida ósea radiográfica. Si mucositis. Vamos a tratarla, una mucositis con todos los programas de higiene oral. Si vemos que hay pérdida ósea radiográfica, vamos a ir hacia la declaración de periimplantitis. Y ahí vamos a ver cuánto tenemos la ósea. Si tengo menos del 25%, vamos a hacer una terapia no quirúrgica. Si tengo entre 25 y 50%, vamos a intentar una terapia quirúrgica. Si tengo más del 50%, generalmente voy a fracasar, vamos a pensar en la extracción o eventualmente un intento de técnica quirúrgica. Luego vamos a evaluar también la presencia de encía insertada.
Cuando la encía insertada es de más de 2 milímetros, es un tipo grueso, pasamos a mantenimiento. Cuando la encía insertada es de menos de 2 milímetros o es de más de 2 milímetros, pero con un biotipo periodontal fino, vamos a pensar en la necesidad de injerto gingival. Este algoritmo, como todo algoritmo, ustedes saben, es algo para que nos sirva de guía. Luego es importante ver el paciente, ver nosotros, ver la respuesta de los tejidos. Pero esto es quizás para ir cerrando un poquito. Y entonces sabemos que los principios comunes a todos los protocolos de tratamiento es el adecuado programa de higiene, control de factores de riesgo, el tratamiento antiinfeccioso de la superficie y la terapia de mantenimiento. Eso están de acuerdo todos los controles. ¿Cuáles son los controversiales? ¿Cuándo se considera perimplantitis? Ahora, con la nueva clasificación que fue del año 2017, bueno, ya más o menos tenemos cuenta, pero a veces, ¿cómo coloco la sonda? Si me permite, no puedo. Entonces, es bastante controversial. Pero bueno, al menos algo estamos haciendo. Las distintas alternativas de tratamiento en la fase no quirúrgica, la evaluación de la encía insertada, las alternativas de contaminación, hay un montón. Las técnicas, cuándo usar una técnica quirúrgica resectiva regenerativa y la utilización de antimicrobianos sistémicos. Fíjense todo lo que es controversial. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Abril del 2020, plena pandemia en nuestras casas. Que es multifactorial, que no se desarrolla inmediatamente, ¿no es cierto? Podemos poner el implante y tarda un poco, pero se desarrollan. Fuertemente asociado a fumadores, mayor susceptibilidad en pacientes con historia de enfermedad periodontal y lo más importante, que el tratamiento no es predecible. La mejor forma de predecir una perimplantitis es no poner implantes, tratar de mantener los dientes. Salvemos primero los dientes. Los dientes son muy efectivos y un buen tratamiento los mantiene durante mucho tiempo. Entonces, salvemos los dientes. Si perdemos los dientes, hagamos un buen estudio de la colocación de los implantes, guiada por la prótesis que voy a poner, y creemos condiciones para preservar su salud a lo largo del tiempo. El implante no es un diente, reemplaza a un diente que se ha perdido. Y entonces muchas veces me van a escuchar decir, cuando la evidencia científica no es concluyente, el valor de la experiencia clínica se acrecienta. Y recurriendo, ¿no?, a Leonardo da Vinci, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de simplificar. Él dijo, la simplicidad es el más alto grado de sofisticación. Bueno, les quiero agradecer. Este es el grupo, yo soy simplemente el emergente de todo un grupo que trabaja conmigo hace muchos años en la facultad. Muchos de ellos formamos un centro de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales, en las cuales nos reunimos para tratar este tema, para tratar de buscarlo, la solución, entre comillas. Estamos trabajando hace muchos años. Ellos son, digamos, el factor que me potencia para yo poder estar acá delante de ustedes.